Nunca olvidaré aquel 14 de febrero. Pensé que sería un día común, lleno de pequeñas sorpresas y dulces gestos, pero en cuestión de minutos, mi mundo se desmoronó. Lo que empezó como un mensaje inocente de mi novia, terminó revelando secretos que nunca imaginé y sembrando la semilla de una venganza que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete y comenta desde qué ciudad de España me estás leyendo. Quiero sentir que compartimos este momento. El reloj marcaba las 8 de la noche en Madrid, y la ciudad estaba cubierta por un frío intenso que parecía atravesar los huesos. Yo estaba en mi apartamento, acomodado frente a la pantalla de mi móvil, esperando aquel mensaje que marcaría el inicio de una noche que jamás olvidaría. Mi novia, Clara, me había prometido una cena romántica de San Valentín, y mi corazón latía acelerado ante la perspectiva de un momento especial, pero lo que recibí fue algo que me dejó helado. Voy a cenar con las chicas en lugar de estar contigo esta noche. Espero que lo entiendas. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Mi pulso se aceleró y una mezcla de incredulidad, tristeza y confusión se apoderó de mí. ¿Cómo podía alguien tan cercana, con la que compartí tanto, decidir pasar un día tan importante con otras personas y no conmigo? La traición me golpeó como un puñetazo invisible, y por primera vez en meses, sentí que todo lo que creía seguro se desmoronaba. No fue solo el mensaje, fue la forma en que Clara lo redactó, con un tono despreocupado y distante, como si yo no importara lo suficiente para alterar sus planes. Mi mundo personal, lleno de confianza y cariño, se derrumbaba con cada palabra. Y mientras miraba su perfil de WhatsApp, vi fotos recientes de ella riendo con sus amigas, ignorando completamente mi existencia en ese día tan significativo. En ese instante, una chispa se encendió dentro de mí. No era solo tristeza. Era algo más oscuro y profundo, un deseo ardiente de justicia. Una voz interna me susurraba que no podía dejar pasar aquello, que debía descubrir la verdad detrás de su indiferencia, y si era necesario, hacer que pagara de alguna forma. Sin embargo, también apareció la confusión. ¿Cómo enfrentar a alguien a quien amaba tanto y al mismo tiempo desconfiaba de forma tan intensa? Mientras caminaba por el pequeño salón, revisando mentalmente cada conversación y cada gesto reciente de Clara, recordé un detalle inquietante. En los últimos meses, ella había estado más reservada, recibiendo llamadas que ella respondía con prisa y susurrando, pequeños signos que antes pasé por alto, pero que ahora adquirían un significado aterrador. ¿Qué secretos me estaba ocultando? ¿Y qué papel jugaban esas salidas con las chicas en todo esto? Fue entonces cuando recordé a Marcos, un amigo cercano que había aparecido últimamente en nuestras vidas. Siempre se mostraba atento y servicial, un apoyo aparentemente incondicional, pero algo en su mirada me provocaba desconfianza. Aquel mismo día, mientras Clara enviaba su mensaje, Marcos había aparecido en mi mente con fuerza. ¿Había sido él un cómplice involuntario o deliberado de esta traición? El pensamiento me hizo estremecer. Decidí no reaccionar de inmediato. No podía permitir que la impulsividad arruinara lo que quedaba de mi cordura. Me senté frente a la ventana y observé la ciudad. Las luces de Madrid brillaban con una indiferencia casi cruel, recordándome que la vida seguía para todos, menos para mí. Sentí una mezcla de humillación y determinación. Esta traición no se iba a quedar sin respuesta, pero necesitaba tiempo, estrategia y una comprensión clara de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando un sonido en la puerta me sobresaltó. Alguien había tocado. Miré con cautela por la mirilla y no vi a nadie. La sensación de urgencia creció en mi pecho. ¿Estaba siendo observado? ¿Alguien sabía que había descubierto la verdad? La paranoia se mezcló con la tristeza, y en ese instante comprendí que no podía quedarme quieto. Tenía que actuar, aunque todavía no sabía cómo. Con el móvil en la mano y una mezcla de rabia y miedo recorriendo mi cuerpo, decidí registrar mentalmente cada detalle, cada mensaje, cada foto, cada pequeño gesto que me había parecido sospechoso. Necesitaba pruebas, pistas, cualquier indicio que me acercara a la verdad. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente, comprendí algo fundamental. La traición no era solo un momento de desilusión, era el inicio de un camino que me llevaría a enfrentar secretos del pasado, personas que creía amigas y una serie de injusticias que nunca imaginé. Y así, mientras la noche caía sobre Madrid y el frío golpeaba los cristales de mi ventana, sentí como algo dentro de mí cambiaba para siempre. La chispa de la venganza estaba encendida, y no habría marcha atrás. Lo que parecía un simple mensaje de desinterés se transformaba en un llamado silencioso a la acción.
a descubrir la verdad y, cuando fuera necesario, a ajustar cuentas con quienes me habían herido. El sonido volvió a escucharse, más fuerte esta vez. Me acerqué a la puerta con cautela, y al abrirla, solo encontré un sobre marrón en el suelo, sin remitente. Mi corazón latía con fuerza mientras lo recogía. Al abrirlo, mis manos temblaban. Dentro, había una fotografía antigua de Clara con alguien que jamás habría imaginado. Mis sospechas se confirmaban. Había secretos enterrados, y yo estaba a punto de descubrirlos. Pero, ¿qué tan profunda era la traición? El frío de Madrid parecía más intenso después de aquel 14 de febrero. La fotografía que había encontrado en el sobre no solo confirmaba mis sospechas, sino que abría un abanico de preguntas que me impedían dormir. Clara no era la misma mujer que creía conocer. Había capas de secretos que ahora amenazaban con consumir todo lo que había construido a su lado. Aquel mensaje y la imagen reveladora me dejaron aislado emocionalmente. Mis amigos y familiares intentaban consolarme, pero yo sentía que nadie podía entender la magnitud de la traición. Cada conversación, cada recuerdo, parecía teñido de un tinte de engaño. Sin embargo, la desesperación comenzó a transformarse en determinación. Necesitaba comprender la verdad, sin importar el costo. El primer paso fue reconstruir mi vida cotidiana. Me alejé temporalmente del contacto con Clara, evitando redes sociales y cualquier lugar que me recordara su presencia. Cada calle de Madrid me parecía un laberinto de recuerdos, y sin quererlo, descubrí que sobrevivir también implicaba aprender a desconfiar. Comencé a observar patrones, mensajes, actitudes de las personas a mi alrededor. Aquello me enseñó a no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían amigos incondicionales. Fue entonces cuando reapareció Marcos, el amigo que había despertado mis sospechas en el capítulo 1. Para mi sorpresa, se mostró genuinamente preocupado. Sus palabras eran cálidas y su actitud cuidadosa, pero algo en su mirada me hacía dudar. Decidí darle una oportunidad, aunque con cautela. A veces, en medio del dolor, las alianzas más inesperadas podían ser la clave para descubrir la verdad y preparar el camino hacia la justicia. Durante semanas, trabajamos juntos para reconstruir la red de conexiones de Clara. Hablábamos de sus salidas, de los lugares que frecuentaba y de las personas con las que se reunía. Cada pista era pequeña pero acumulaba peso, y mientras más descubríamos, más comprendía la magnitud de la traición. No se trataba de un simple descuido o un cambio de planes. Había algo más profundo, un entramado de engaños y secretos que había pasado desapercibido durante meses. Pero no todo fue sencillo. Una noche, después de seguir una pista sobre Clara, me encontré frente a un antiguo conocido que creía aliado. Su reacción fue inesperada. Intentó desviar mi atención, mentirme y hacerme dudar de todo lo que había investigado. La traición fue doble. No solo Clara me había engañado, sino que también aquellos en quienes confiaba podían tener intenciones ocultas. Aprendí entonces una lección dolorosa. La confianza debe ganarse y la traición puede surgir de lugares insospechados. A pesar de los reveses, también surgieron momentos de esperanza. Una vieja amiga de la universidad, Lucía, decidió acercarse y ofrecer su apoyo. Su lealtad era genuina, y su experiencia me ayudó a organizar la información que había recopilado sobre Clara y sus conexiones. Con ella, aprendí que no todo estaba perdido y que incluso en medio de la traición, podían aparecer aliados verdaderos que fortalecieran mi resolución. Poco a poco, mi carácter comenzó a transformarse. La tristeza inicial se mezclaba con un fuego interno que me impulsaba a planear cuidadosamente cada paso. Cada conversación, cada investigación y cada pequeño descubrimiento se convertían en piezas de un tablero estratégico, donde la venganza ya no era solo un sentimiento, sino un objetivo concreto. Aprendí a observar, a esperar el momento adecuado y a no actuar impulsivamente, porque sabía que cualquier error podría costarme mucho más que una simple decepción amorosa. Durante este tiempo de supervivencia, también me enfrenté a momentos de profunda introspección. Reflexionaba sobre mis propias decisiones, sobre mi capacidad de perdonar y sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad. La resiliencia comenzó a convertirse en mi mejor arma. Aprender a sobrevivir y crecer en medio de la traición era fundamental para enfrentar lo que vendría. Un día, mientras revisábamos un antiguo mensaje de Clara en busca de pistas, encontramos algo que nos sorprendió.
un correo electrónico oculto que hacía referencia a encuentros secretos y conversaciones sospechosas. La tensión aumentó de inmediato. Sabía que cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad, pero también nos exponía a riesgos mayores. La adrenalina y el miedo se mezclaban, recordándome que la venganza no era un camino fácil ni seguro. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, discutiendo cada hallazgo y elaborando estrategias, comprendí algo fundamental. Para enfrentar la traición y preparar la venganza, necesitaba más que ira. Necesitaba inteligencia, paciencia y la capacidad de prever los movimientos de aquellos que me habían engañado. La supervivencia se había convertido en una lección de vida, y cada desafío era un paso hacia el fortalecimiento de mi espíritu y de mi estrategia. Una tarde, mientras revisábamos un viejo documento que podría contener la clave de los secretos de Clara, mi móvil vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Sabes más de lo que crees. Pero no todos los aliados son quienes parecen. El frío volvió a recorrer mi espalda. La traición no había terminado, y algo me decía que lo peor estaba por venir. ¿Quién estaba detrás de aquel mensaje? ¿Y qué revelaciones ocultas aún me esperaban en la sombra de las personas que creía conocer? La madrugada en Madrid tenía un aire inquietante. La ciudad dormía mientras mis pensamientos no me daban tregua. Cada pista que habíamos descubierto con Lucía parecía acercarnos a la verdad, pero también habría nuevos interrogantes. Aquella traición de Clara ya no era un simple mensaje de desinterés. Era un laberinto de secretos que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Mientras revisaba los documentos que habíamos encontrado, un nombre comenzó a repetirse en varios lugares. Víctor, un antiguo amigo de la familia de Clara, alguien de quien siempre había oído hablar de manera ambigua. La primera reacción fue incredulidad. ¿Cómo podía un amigo de su familia estar involucrado en todo esto? Sin embargo, los indicios eran claros. Víctor tenía acceso a información y decisiones que afectaban directamente la vida de Clara y, por extensión, la mía. Ese descubrimiento abrió una puerta al pasado que hasta entonces había permanecido cerrada. Recordé conversaciones viejas, gestos que antes parecían inocentes, y ahora adquirían un matiz de sospecha. Víctor, aunque distante, siempre había estado presente en los momentos cruciales, como un espectador silencioso que observaba sin revelar sus verdaderas intenciones. Fue entonces cuando apareció un objeto que cambiaría mi percepción de todo. Una caja vieja que Lucía había encontrado en el desván de la casa de Clara durante una investigación preliminar. Dentro había cartas antiguas, fotografías y documentos que sugerían relaciones ocultas y decisiones familiares secretas. Cada papel era un fragmento de un rompecabezas que apuntaba a una injusticia profunda y cuidadosamente oculta. Mientras revisaba una fotografía en particular, mi corazón se aceleró. Era Clara, pero junto a ella aparecía alguien que yo conocía muy bien. Alguien cuya identidad creía incuestionable. La mezcla de sorpresa, ira y confusión me hizo retroceder un paso. ¿Cómo podía esto ser posible? ¿Qué secretos familiares habían sido enterrados durante años? La respuesta parecía cada vez más cercana y, sin embargo, más peligrosa. La tensión crecía con cada descubrimiento. Cada documento que revisábamos con Lucía era un recordatorio de que la verdad no sería sencilla ni agradable. Había obstáculos invisibles, antiguos conocidos, mensajes ocultos y decisiones tomadas por personas que ahora parecían tener motivos ocultos. La sensación de que estábamos siendo observados se intensificaba. Madrid, con sus calles iluminadas y su bullicio constante, parecía transformarse en un escenario de sombras donde cada esquina podía esconder un secreto o una amenaza. Fue entonces cuando sucedió el primer enfrentamiento directo con quienes querían mantener la verdad oculta. Mientras caminábamos por un callejón cercano a la Puerta del Sol, alguien nos siguió. Intenté mantener la calma, pero el miedo se mezclaba con la determinación. No podíamos detenernos ahora. Cada paso nos acercaba a la verdad, y aunque la amenaza era real, nuestra decisión de descubrir la trama oculta era más fuerte que el miedo. Durante ese tiempo, también descubrí algo fundamental sobre mí mismo. La resiliencia no solo se construye en la adversidad, sino también en la capacidad de interpretar y conectar piezas del pasado que parecían irrelevantes. Cada carta, cada fotografía y cada conversación previa cobraban un significado nuevo. Los secretos de Clara y su familia se entrelazaban con decisiones antiguas que ahora cobraban sentido, y yo debía actuar con cuidado para no perder la ventaja que habíamos ganado.
Un hallazgo particularmente impactante fue una carta de Víctor dirigida a Clara, escrita meses antes del mensaje de San Valentín. En ella se sugerían reuniones secretas y decisiones que podrían alterar vidas. La sensación de traición creció. No solo había sido engañado por Clara, sino que las personas a su alrededor, incluyendo figuras de confianza, tenían un papel activo en la manipulación y el ocultamiento de la verdad. Mientras procesaba toda esta información, comprendí que la investigación no era solo sobre descubrir los secretos de Clara, sino también sobre aprender a leer entre líneas, anticipar movimientos y protegerme de quienes no querían que la verdad saliera a la luz. La venganza comenzaba a tomar forma, pero también lo hacía la comprensión de que esta historia tenía raíces profundas y conexiones invisibles que debían ser desenterradas con cuidado. Aquella noche, mientras guardaba los documentos en una carpeta oculta en mi apartamento, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Si quieres respuestas, ven a la Plaza Mayor a medianoche. Solo uno de nosotros saldrá con la verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. La tensión era máxima, y comprendí que el siguiente paso me llevaría directamente a enfrentar a alguien del pasado, alguien cuya identidad podría cambiar por completo mi percepción de la traición y la injusticia. ¿Quién me estaba llamando? ¿Sería Víctor o alguien más oculto en las sombras? La Plaza Mayor estaba desierta, salvo por las luces amarillentas que iluminaban las fachadas y el eco de mis pasos sobre el empedrado. El mensaje anónimo todavía vibraba en mi móvil, y el corazón me latía con fuerza mientras avanzaba hacia el punto de encuentro. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada sonido, una advertencia. Sabía que aquel momento podía cambiarlo todo. Al llegar, un hombre se adelantó entre las sombras. La luz de los faroles reveló parcialmente su rostro, pero algo en su postura y su voz me resultaba inquietantemente familiar. Era Víctor. Mi primera reacción fue de tensión. Las piezas del pasado y los secretos que había descubierto ahora convergían en un único punto. Pero lo que sucedió a continuación fue un golpe inesperado. Víctor sostenía documentos que demostraban una verdad mucho más compleja de lo que había imaginado. Lo que reveló no solo afectaba a Clara, sino que involucraba a personas de mi entorno que yo nunca hubiera sospechado. Mi mundo se tambaleaba. Cada palabra de Víctor golpeaba con fuerza, y con cada revelación sentía que mi confianza y mis certezas se desmoronaban. El dolor no era solo por la traición de Clara, sino por la magnitud de la manipulación que había estado ocurriendo a mi alrededor durante meses. La sensación de vulnerabilidad me invadió. Sentí que estaba atrapado en una red que no podía controlar, y por primera vez, la venganza parecía un objetivo lejano. La combinación de humillación y desilusión era casi insoportable. Caminé unos pasos hacia atrás, respirando con dificultad, intentando procesar lo que Víctor acababa de mostrarme. Mis pensamientos se mezclaban. ¿Cómo podía alguien planear todo esto? ¿Qué motivaciones ocultas había detrás de cada acción? En medio de la tensión, apareció un mensaje inesperado en mi móvil. Clara había enviado una foto reciente junto a un hombre que no reconocía, con un título ambiguo que sugería cercanía y confianza. El impacto fue doble. No solo confirmaba la traición, sino que añadía una nueva capa de engaño que me obligaba a replantear toda mi percepción de ella. La sensación de impotencia me hizo cuestionar cada relación, cada palabra y cada gesto que había compartido con las personas que creía cercanas. Mi mente luchaba entre la ira y la tristeza. El conflicto interno era profundo. Una parte de mí quería enfrentar a Clara de inmediato, exigir respuestas y ajustar cuentas, mientras otra comprendía que la paciencia y la estrategia eran esenciales para que la venganza tuviera efecto. Víctor, con su mirada calculadora, parecía entender esto mejor que nadie. Su presencia era a la vez una guía y un recordatorio de que no podía confiar en mis emociones sin controlarlas. Decidí retirarme temporalmente del encuentro y refugiarme en un pequeño apartamento alquilado en el centro de Madrid. Allí la soledad se convirtió en un aliado silencioso. Reflexioné sobre mis decisiones y comencé a elaborar un plan más estructurado. La venganza debía ser precisa, sin margen de error. Cada documento, cada fotografía y cada conversación debía ser analizada y utilizada con cuidado. La traición ya no era solo personal, se había transformado en un tablero de estrategia, donde cada movimiento podía acercarme o alejarme de la justicia que buscaba. Durante esos días, también surgieron sentimientos de culpa y frustración. Me preguntaba si había ignorado señales,
si había confiado demasiado en las personas equivocadas. La mezcla de emociones era paralizante, pero al mismo tiempo, cada reflexión fortalecía mi determinación. Comencé a escribir notas, a organizar información y a establecer prioridades. Descubrir la verdad completa y enfrentar a quienes habían manipulado mi vida sería mi objetivo principal. Pero no todo era planificación y estrategia. La pérdida de confianza me afectaba profundamente. Había días en los que sentía que estaba solo en Madrid, rodeado de sombras y secretos, sin un aliado verdadero a quien recurrir. Sin embargo, la aparición de Lucía y la persistencia de Víctor, aunque ambiguos, me recordaban que no estaba completamente aislado. Cada interacción era un recordatorio de que incluso en la adversidad podían surgir oportunidades inesperadas para avanzar. Una noche, mientras revisaba antiguos correos y fotografías en busca de pistas adicionales, escuché un golpe seco en la puerta del apartamento. Mi corazón se aceleró. No había esperado visitas. Al abrir con cautela, encontré una carpeta negra sin remitente. Dentro, un documento que contenía información comprometedora sobre una figura muy cercana a mí, alguien cuya lealtad creía incuestionable. El shock fue inmediato. La traición se extendía más allá de Clara y Víctor, tocando fibras que jamás hubiera imaginado. Madrid amanecía con un cielo gris, cargado de nubes que parecían reflejar mi estado de ánimo. La traición y los secretos se habían acumulado como una tormenta silenciosa, y yo sabía que necesitaba aliados para poder enfrentar el entramado de engaños que se extendía ante mí. Sin embargo, en este juego de venganza, no todo era tan simple. Cada nueva relación debía ser evaluada con cautela, porque no todos los que aparentaban ser aliados eran dignos de confianza. Lucía seguía siendo mi compañera más leal. Su apoyo era constante, y sus conocimientos sobre las conexiones de Clara y Víctor resultaban invaluables. Con ella, revisábamos cada pista, cada documento, y planeábamos nuestras próximas acciones con precisión. Su perspectiva me ayudaba a organizar la información y a anticipar posibles movimientos de aquellos que buscaban ocultar la verdad. A su lado, sentía que podía mantener la calma y la estrategia, incluso cuando la frustración y la rabia amenazaban con dominarme. Pero no todo eran certezas. Durante una reunión en un café cercano a la Gran Vía, apareció Eduardo, un antiguo conocido de la universidad, con quien había tenido conflictos en el pasado. Su presencia me generó desconfianza inmediata, pero lo sorprendente fue que él parecía saber más de la situación de lo que podía imaginar. Eduardo ofreció su ayuda, alegando que tenía información sobre Clara y Víctor que podría ser crucial para mi investigación. Su ofrecimiento era tentador, pero algo en su mirada hacía que mis instintos me alertaran. ¿Podría realmente confiar en él o sería otro rival encubierto? Mientras evaluaba su propuesta, la tensión aumentaba. Eduardo tenía conexiones con personas que yo creía neutrales, e incluso con algunos miembros de la familia de Clara. Esto significaba que podría acelerar mi búsqueda de la verdad, pero también que estaba entrando en un terreno lleno de peligros y traiciones potenciales. La decisión era delicada. Aceptar su ayuda podía acercarme a la justicia, pero también exponía mis movimientos y planes a alguien cuya lealtad era incierta. Al mismo tiempo, la presencia de Víctor se hacía sentir cada vez más. Sabía que él observaba mis pasos y los de Lucía con atención. Su influencia en las decisiones de Clara y en el entramado de secretos era considerable, y cada descubrimiento reciente solo reforzaba la idea de que cualquier enfrentamiento directo debía ser cuidadosamente calculado. La sensación de vigilancia constante aumentaba mi paranoia, pero también alimentaba mi determinación. Cada paso que daba debía ser estratégico y calculado. Mientras tanto, Clara permanecía como una figura ambigua en esta trama. Su indiferencia inicial se había transformado en un enigma que debía descifrar. Cada mensaje, cada fotografía y cada gesto reciente eran pistas de un juego más complejo de lo que había imaginado. La combinación de aliados y posibles rivales alrededor de ella creaba un tablero lleno de peligros y oportunidades, donde cada movimiento podía tener consecuencias profundas. Decidí aceptar la ayuda de Eduardo, pero con reservas extremas. Le asigné tareas específicas y lo mantuve bajo estricta vigilancia, consciente de que cualquier desliz podría ser fatal. Al mismo tiempo, fortalecí la colaboración con Lucía, asegurándome de que nuestra alianza fuera sólida y confiable. La estrategia se convirtió en mi herramienta principal. Anticipar movimientos, recopilar información y evaluar cada relación antes de tomar decisiones. Un día, mientras revisábamos antiguos correos y mensajes de Clara,
descubrimos algo que nos sorprendió. Una conversación en la que Víctor mencionaba a alguien llamado Isabel, cuya identidad aún era desconocida para mí, pero que parecía tener un papel importante en el entramado de secretos. La tensión aumentó. Cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad, pero también incrementaba los riesgos. Madrid, con su bullicio y su aparente normalidad, se transformaba en un tablero donde las sombras y los secretos jugaban un papel central. Entre alianzas y rivalidades, también surgieron enfrentamientos directos. Eduardo cuestionaba algunas de mis decisiones, y aunque sus conocimientos eran útiles, su actitud a veces ponía en duda sus intenciones. Lucía y yo discutíamos sobre la mejor manera de manejar la información que nos llegaba, conscientes de que cualquier error podría ser aprovechado por Víctor o incluso por Clara. La tensión emocional era constante, pero cada desafío fortalecía nuestra determinación y nuestra capacidad de resiliencia. Una noche, mientras organizábamos documentos en mi apartamento, recibí un mensaje anónimo. El siguiente movimiento cambiará todo. Pero cuidado, no todos los aliados son lo que parecen. El miedo y la anticipación se mezclaron en mi pecho. Comprendí que la red de secretos y traiciones se hacía cada vez más intrincada y que mi próximo paso debía ser decisivo. Alguien me estaba advirtiendo, pero ¿quién? ¿Un amigo o un enemigo? El invierno en Madrid comenzaba a ceder, pero el frío dentro de mi apartamento era más intenso que cualquier brisa. Cada descubrimiento sobre Clara, Víctor y los secretos que rodeaban sus vidas me había dejado exhausto, pero determinado. La venganza ya no era solo un pensamiento, se había convertido en un plan meticuloso, alimentado por la información que Lucía y Eduardo lograban recopilar día tras día. Aquella tarde, mientras revisábamos viejas cartas y mensajes electrónicos, dimos con un hallazgo que nos dejó sin aliento, un archivo oculto en el ordenador de Clara, con documentos que demostraban cómo ciertas decisiones tomadas por ella y Víctor habían afectado no solo mi vida, sino también la de otras personas cercanas a mí. Eran pruebas contundentes de manipulaciones, secretos familiares y mentiras cuidadosamente planeadas. La magnitud de la traición se hizo evidente. Lo que había empezado como un simple mensaje de desinterés en San Valentín era apenas la punta del iceberg. Cada archivo contenía nombres, fechas y situaciones que delineaban un entramado de injusticia y manipulación que me llenó de rabia. La sensación de impotencia se mezclaba con una determinación feroz. No podía permitir que aquellos responsables escaparan sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero las victorias siempre tienen un costo. Eduardo, quien había demostrado ser un aliado útil, comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional. Durante una reunión en un café cercano a Atocha, su rostro reflejaba tensión y miedo. Sus palabras revelaban dudas. Había riesgos que podrían comprometer su reputación, y temía que la exposición de ciertos secretos pudiera poner en peligro su vida personal. Su sacrificio era evidente. Ayudarme significaba arriesgarlo todo, y su renuncia temporal me dejó un vacío que intensificó la carga emocional de la situación. Lucía, por su parte, se mantuvo firme, pero la tensión también le pasaba factura. Observaba cómo cada descubrimiento nos acercaba a la verdad, pero también nos exponía a peligros cada vez mayores. Su presencia era un apoyo constante, pero también un recordatorio de que la venganza no era solo un acto de justicia personal. Era un proceso que exigía resistencia, inteligencia y, sobre todo, sacrificio. Mientras revisábamos los documentos de Clara y Víctor, encontré algo que me hizo detener la respiración. Un mensaje que implicaba a una figura cercana a mí en decisiones que habían causado daño directo a mi familia. La traición se extendía como una sombra sobre todo lo que creía seguro. La mezcla de ira, dolor y determinación se volvió insoportable, pero entendí que debía mantener la calma. Cada movimiento debía ser calculado para que la justicia se cumpliera de manera efectiva. Durante esos días, me di cuenta de que la resiliencia no solo se construye enfrentando obstáculos externos, sino también enfrentando el peso emocional de cada revelación. La verdad dolía, pero también fortalecía mi determinación. Aprendí a organizar la información de manera estratégica, a anticipar los movimientos de aquellos que intentaban ocultar sus secretos y a proteger a quienes eran aliados genuinos. Cada sacrificio de Eduardo y la fortaleza de Lucía eran lecciones que moldeaban mi carácter y mi plan de acción. Una noche, mientras revisaba fotografías antiguas de Clara, Víctor y otras personas involucradas,
descubrí algo que cambió por completo mi percepción de la situación. Un sobre con documentos que revelaban decisiones pasadas que habían sido ocultadas durante años. La magnitud de la injusticia era abrumadora, y comprendí que la venganza requeriría paciencia y precisión. La información era poderosa, pero también peligrosa. Cualquier paso en falso podría arruinar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Cuando estaba a punto de cerrar los documentos, mi móvil vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Algunos secretos solo pueden revelarse con un precio alto. ¿Estás preparado para pagar el tuyo? El escalofrío recorrió mi espalda. La tensión y el peligro aumentaban, y comprendí que la fase más complicada de esta venganza estaba por comenzar. Los sacrificios serían mayores, y la verdad que se avecinaba podía cambiarlo todo. La presión se había vuelto insoportable. Cada pista descubierta, cada secreto revelado, me acercaba a la verdad, pero también me dejaba más vulnerable. Madrid parecía más fría que nunca, y mi apartamento, antes refugio, se sentía como una prisión donde las sombras de traiciones pasadas se multiplicaban. La sensación de derrota se apoderó de mí. Todo comenzó aquella tarde cuando, tras semanas de investigación y estrategia, decidí confrontar a una de las figuras clave involucradas en el entramado de secretos. Alguien cuya influencia había sido determinante en las decisiones de Clara y Víctor. Con Lucía a mi lado, nos encontramos en un café cerca de la Plaza de España, confiando en que podríamos obtener respuestas cruciales. Sin embargo, la confrontación tomó un giro inesperado. Las respuestas no solo no llegaron, sino que descubrimos que había información aún más dañina sobre mi entorno inmediato, incluyendo a personas en las que confiaba ciegamente. El impacto fue devastador. Me sentí aislado, expuesto, y por primera vez, realmente derrotado. La magnitud de la traición y la complejidad del entramado de secretos me hicieron cuestionar si podría enfrentar todo lo que venía. Cada decisión tomada parecía insuficiente frente a la red de engaños que se extendía a mi alrededor. Mi confianza, ya frágil, estaba al borde del colapso. El dilema moral apareció con fuerza. Debía elegir entre dos caminos: una venganza total, arriesgando todo lo que aún tenía y enfrentando a todos los involucrados sin margen de error, o una estrategia más cuidadosa que priorizara la justicia equilibrada, protegiendo a quienes no tenían culpa y asegurando que la verdad se conociera de manera más estructurada. La elección no era fácil. La ira me empujaba hacia la confrontación directa, pero la razón me advertía sobre las consecuencias irreversibles. En medio de la confusión, Lucía intentó mantenerme centrado. Su voz cálida y firme me recordaba que la paciencia y la estrategia eran esenciales, pero incluso su presencia no podía borrar la sensación de vacío y humillación que me embargaba. La derrota me había enseñado algo fundamental. Incluso los planes mejor estructurados pueden enfrentarse a imprevistos devastadores, y la resiliencia es tan importante como la estrategia. Esa noche, caminando solo por las calles de Madrid, comprendí que estaba en el fondo del pozo. La ciudad parecía indiferente a mi dolor, y cada sombra me recordaba los secretos que aún permanecían ocultos. La desesperación me envolvía, pero también despertaba una determinación renovada. Si podía sobrevivir a este golpe, estaría preparado para cualquier desafío que viniera. La soledad me permitió reflexionar sobre los sacrificios que había hecho y los que todavía serían necesarios. Eduardo, al haber salido temporalmente del juego, dejaba un vacío que debía ser llenado con inteligencia y cautela. Lucía seguía a mi lado, pero yo entendía que la carga que enfrentábamos no era solo emocional, sino también estratégica. Cada paso debía ser calculado con precisión milimétrica. Fue entonces cuando, en un momento de introspección, comprendí algo crucial. La venganza no se trata solo de castigar a quienes han traicionado, sino también de proteger mi integridad y la de quienes todavía son leales. La ira debía transformarse en estrategia y el dolor en fuerza. Aprendí que, aunque estaba en el fondo del pozo, podía usar la desesperación como combustible para levantarme más fuerte y preparado para los desafíos que vendrían. Mientras revisaba nuevamente los documentos de Víctor y Clara, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. El asunto decía simplemente:
La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero lo que descubrirás cambiará todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que la fase más crítica estaba por comenzar. Las revelaciones cruciales se acercaban y el enfrentamiento final con los responsables de la traición ya no podía retrasarse. El amanecer en Madrid traía una luz gris que parecía reflejar la tensión que me consumía. Después de semanas de investigación, sacrificios y derrotas, sabía que el momento de las revelaciones cruciales había llegado. Cada documento revisado, cada mensaje interceptado y cada conversación escuchada había preparado el terreno para descubrir la verdad que estaba oculta bajo capas de mentiras y manipulaciones. Lucía y yo nos reunimos en un antiguo café cerca de la calle Fuencarral, un lugar discreto que nos permitía organizar las pruebas sin ser observados. Mientras revisábamos los últimos hallazgos, un patrón comenzó a emerger. Víctor y Clara no actuaban solos. Había conexiones familiares, decisiones pasadas y alianzas ocultas que habían determinado gran parte de mi vida sin que yo lo supiera. Cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente, revelando un entramado complejo y cuidadosamente planeado. La gran revelación surgió de un conjunto de cartas y documentos que mostraban cómo ciertos miembros de la familia de Clara habían influido en sus decisiones, manipulando situaciones para proteger secretos oscuros. Lo que comenzó como un simple mensaje de desinterés. El día de San Valentín ahora se entendía como la punta de un iceberg que implicaba traiciones, engaños financieros y mentiras cuidadosamente construidas para mantener el control sobre todos los involucrados. El conflicto emocional fue inmediato. Sentimientos de ira, miedo, traición y confusión se mezclaban en mi interior. Cada nombre que aparecía en los documentos aumentaba la magnitud de la traición. La mujer que creía conocer y las personas a su alrededor no solo habían traicionado mi confianza, sino que habían manipulado la verdad durante años, afectando vidas de manera directa e indirecta. La revelación era tan poderosa que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero no estaba solo. Lucía permanecía a mi lado, y su apoyo se volvió aún más crucial. Su lealtad y determinación me recordaban que la justicia podía ser alcanzada, incluso frente a traiciones tan profundas. Juntos comenzamos a planear cómo utilizar la información de manera estratégica, asegurando que cada paso que diéramos nos acercara a la verdad y nos protegiera de posibles represalias. Mientras organizábamos los documentos y analizábamos cada conexión, surgió un aliado inesperado. Isabel, una persona que había estado observando los movimientos de Clara y Víctor desde las sombras. Su aparición fue un alivio y un recordatorio de que, incluso en medio de la traición, podían aparecer apoyos genuinos que fortalecieran nuestra causa. Isabel aportó información sobre reuniones secretas y decisiones pasadas, conectando puntos que antes parecían aislados. Su alianza fue decisiva para entender la magnitud de la situación. Con todas estas piezas reunidas, comprendí finalmente la verdadera dimensión de la traición. No se trataba solo de una infidelidad o engaño personal, sino de un entramado, de secretos y manipulaciones que habían afectado a múltiples personas, incluida mi propia familia. La justicia no podía ser improvisada. Debía ser estratégica, precisa y completa. Cada movimiento debía calcularse con cuidado, porque ahora estaba frente a enemigos poderosos y astutos, capaces de cualquier acción para proteger sus secretos. Mientras revisaba un último sobre lleno de documentos, un mensaje llegó a mi móvil. Todo lo que creías saber era solo el comienzo. Prepárate para enfrentarte a lo que nunca imaginaste. El escalofrío recorrió mi espalda. La fase decisiva se acercaba. Los aliados estaban listos. Los secretos habían sido revelados, y el enfrentamiento final con los responsables de la traición ya no podía retrasarse. Madrid parecía contener la respiración, y yo sabía que el momento de la confrontación definitiva estaba por llegar. La noche había caído sobre Madrid, cubriendo la ciudad con su manto de luces y sombras. Todo estaba listo. Los documentos, las pruebas y las alianzas estratégicas habían preparado el terreno para el enfrentamiento final. La traición de Clara, Víctor y todos los involucrados no podía quedar sin respuesta, y mi determinación era más fuerte que nunca.
Cada paso que había dado, cada sacrificio, me había llevado hasta este momento. La cita fue en un lugar neutral, un antiguo almacén cerca del río Manzanares. Lucía y Isabel me acompañaban, y el corazón me latía con fuerza mientras avanzábamos hacia la puerta principal. Al abrirla, Víctor y Clara nos esperaban, acompañados de otros involucrados en la trama de secretos. La tensión era palpable, y el aire parecía vibrar con la anticipación de lo que estaba por suceder. El primer intercambio de palabras fue frío y calculado. Víctor intentó justificar sus acciones, mencionando motivos de poder, protección familiar y secretos que creía necesarios mantener. Clara permanecía en silencio, observando cada movimiento, su rostro una máscara de indiferencia mezclada con remordimiento apenas perceptible. La confrontación era estratégica. No solo se trataba de exponer la verdad, sino de medir cada reacción y anticipar cualquier intento de manipulación o defensa. Los giros inesperados comenzaron cuando Isabel reveló pruebas que Víctor había intentado ocultar, incluyendo conversaciones grabadas y documentos que demostraban la planificación meticulosa de la traición. La tensión se intensificó. Cada revelación generaba nuevas emociones, desde la ira hasta la incredulidad. Los involucrados intentaban justificarse, pero sus excusas se desmoronaban ante la evidencia concreta. Durante la confrontación, surgieron sacrificios inesperados. Eduardo, quien había regresado discretamente para apoyar, arriesgó su reputación exponiéndose frente a todos, demostrando lealtad y fortaleciendo nuestra posición. Su acción fue decisiva para desestabilizar la narrativa de los traidores y dejar claro que la verdad ya no podía ocultarse. El clímax emocional llegó cuando Clara, finalmente, rompió el silencio. Confesó que algunas decisiones habían sido impulsadas por miedo y presión, y que nunca imaginó que la situación alcanzaría tal magnitud. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y justificación, y me enfrentaron a una decisión crítica. ¿Debía buscar una venganza pura, dejándola sufrir las consecuencias de manera implacable, o optar por una justicia equilibrada que considerara todos los matices de la traición? Tras un momento de reflexión profunda, comprendí que la verdadera victoria no estaba en infligir dolor, sino en exponer la verdad y proteger a quienes habían sido injustamente afectados. Opté por una estrategia que equilibrara justicia y reparación, asegurando que todos los secretos salieran a la luz y que los responsables enfrentaran consecuencias tangibles, pero sin ceder al impulso destructivo que la ira podría haber generado. Madrid parecía contener la respiración mientras cada acción se desarrollaba. La confrontación final había revelado lo oculto, desarmado a los traidores y fortalecido a quienes permanecíamos firmes. La tensión emocional, la ira acumulada y los sacrificios realizados finalmente encontraron un cierre, y la ciudad volvió a su ritmo habitual, indiferente al drama que acababa de ocurrir entre sus calles y plazas. Aunque la confrontación había terminado, comprendí que la vida continuaría con las consecuencias de esas acciones. La reconstrucción de la confianza, la reflexión sobre los sacrificios y la manera de afrontar el futuro serían el verdadero desafío. Sin embargo, por primera vez, sentí una sensación de liberación. La verdad estaba al descubierto y la justicia había prevalecido. El amanecer en Madrid traía un aire de calma inusual, como si la ciudad misma respirara aliviada tras semanas de tensiones ocultas. Tras la confrontación final, el peso de la verdad y los secretos revelados había dejado cicatrices, pero también había abierto la puerta a la reconstrucción y a la reflexión. Cada sacrificio, cada momento de dolor y cada decisión estratégica habían llevado a un desenlace inevitable. La justicia, equilibrada y consciente, se había consumado. Lucía permanecía a mi lado, y su presencia seguía siendo un faro en medio de la turbulencia emocional. Sus palabras cálidas y su mirada firme me recordaban que, aunque los traidores habían sido expuestos y la venganza había encontrado su cauce, la vida no terminaba allí. Había que aprender de las pérdidas, valorar los vínculos auténticos y reconstruir el camino hacia la serenidad. Clara, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Aunque la justicia no fue destructiva, tuvo que asumir responsabilidades y aceptar los errores que habían causado tanto dolor. El arrepentimiento, aunque insuficiente para borrar el daño, marcaba un cambio en su actitud y dejaba espacio para que la verdad y la transparencia prevalecieran. La lección era clara. Incluso los errores más grandes podían transformarse en oportunidades de aprendizaje,
siempre que existiera la voluntad de enfrentar la realidad. Víctor, cuya influencia había sido determinante en la cadena de traiciones, también tuvo que responder por sus actos. La evidencia recopilada y la exposición pública de sus manipulaciones le obligaron a reconocer su papel en el entramado de secretos. La sensación de justicia fue profunda, pero también enseñó que la verdadera victoria no reside en la humillación del otro, sino en la restauración del equilibrio y la protección de los inocentes. Durante los días siguientes, Madrid parecía recuperar su ritmo habitual, pero para mí y los míos, la ciudad ya no era la misma. Cada plaza, cada calle y cada rincón evocaba recuerdos de la lucha, de los sacrificios y de las verdades reveladas. Sin embargo, la reconstrucción personal se convirtió en prioridad. Aprendí a valorar la lealtad, a discernir entre aliados y oportunistas, y a construir una vida donde la transparencia y la confianza fueran la base de cada relación. El dolor y la frustración dejaron paso a la esperanza. Comprendí que la venganza, aunque tentadora, no era el fin último. La verdadera redención consistía en enfrentar los errores, aprender de ellos y transformar la experiencia en fuerza y claridad. Madrid, con su historia y su belleza, fue testigo silencioso de este proceso. Un recordatorio de que incluso en medio de la traición más profunda, la resiliencia y la determinación podían abrir caminos hacia la paz y la justicia. Finalmente, en un paseo por el Parque del Retiro, respiré profundo y sentí que la vida podía continuar. Las cicatrices permanecían, pero eran un recordatorio de la fortaleza adquirida y de la capacidad de superar incluso los desafíos más complejos. Lucía caminaba a mi lado, y juntos comprendimos que la verdadera victoria estaba en la reconstrucción de nuestra propia integridad y en la capacidad de enfrentar el futuro con claridad y determinación. La historia de traiciones, secretos y sacrificios había llegado a su fin. La venganza se consumó de manera justa. Los aliados demostraron lealtad, y los traidores enfrentaron las consecuencias de sus actos. Sin embargo, lo más importante fue el aprendizaje adquirido. La vida continúa. Y aunque las sombras del pasado permanezcan, siempre existe la posibilidad de reconstruir, perdonar y avanzar con la certeza de que la verdad y la justicia prevalecerán.